Hola, hoy vamos a tejer a este fantasma que está disfrazado de vaquerito. Les voy a dejar la lista de los materiales por aquí y no olvides suscribirte y darle me gusta. Estaría midiendo aproximadamente 11 centímetros. Es muy fácil y rápido de tejer. Vamos a tejerle su calaverita para que pida dulces. Le vamos a añadir el lazo del vaquerito en el otro bracito y su sombrero. Este fantasmita te puede ser útil como llavero, colgante para auto, mochilas o para el complemento de ramos. También a este fantasmita lo puedes caracterizar como tú quieras, le puedes añadir o quitar cosas. Eso sería todo y vamos a comenzar a tejer. En color blanco vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos y lo cerramos con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos quedando la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la repetimos 6 veces quedando la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 4 tejemos 2 puntos y un aumento. 6 veces lo repetimos quedando la vuelta con 24 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 5 hasta la vuelta 12 sin aumentos ni disminuciones quedando las vueltas con 24 puntos. Llegamos a la vuelta 13 y vamos a trabajar por las hebras traseras de los puntos. Vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y vamos a tejer una disminución. Vamos a meter hebra por el primer punto, por la hebra trasera. Volvemos a sacar hebra por el segundo y lo vamos a cerrar en un solo punto. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta tener 18 puntos. Ahora en la vuelta 14 vamos a tejer un punto y una disminución. Esta serie la repetimos 6 veces hasta tener 12 puntos. Vamos a rellenar del centro y hacia los lados sin abrir los puntos. En la vuelta 15 vamos a tejer 4 disminuciones seguidas y nos van a quedar 8 puntos en la vuelta. Cortamos hebra larga para cerrar y vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos. Al finalizar escondemos hebra. Ahora tejeremos el cuerpo exterior y vamos a empezar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos, quedando la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento y esta serie la repetimos 6 veces hasta tener 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos y un aumento, la repetimos 6 veces hasta tener 24 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 5. Vamos a tejer 7 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Vamos a tejer un aumento y esta serie la repetimos 3 veces hasta tener 27 puntos. Ahora de la vuelta 6 hasta la 10 vamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones hasta tener las vueltas con 27 puntos. Ahora en la vuelta 11 vamos a trabajar 3 puntos en un mismo punto. 1, 2 y 3. Vamos a marcar el primer punto de los 3 puntos que tejimos. Vamos a marcarlo y vamos a seguir tejiendo. Vamos a tejer 3 puntos, un punto en cada punto. 1, 2 y 3. Ahora vamos a repetir 3 puntos en un mismo punto. 2, 3 y ahora vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a repetir 3 puntos en un mismo punto. Y ya los terminé y ahora voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Volvemos a repetir 3 puntos en un mismo punto. Este es el último y vamos a tejer 4 puntos. Un punto en un mismo punto. 1, 2, 3 y 4. Repetimos 3 puntos juntos. 2, 3 y tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Repetimos 3 puntos en un mismo punto. 2, 3 y tejemos 4 puntos. 1,
2, 3 y 4 puntos. Así es como se estaría viendo. Ahora en la vuelta 12 vamos a tejer un punto, ya marqué el primero y voy a tejer 2 aumentos. Ese sería el primer aumento. Voy a tejer el segundo. Y ahora voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Voy a tejer 2 aumentos. Este es el primer aumento. Aquí está el segundo aumento. Y voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y voy a tejer 2 aumentos. Ese es el primero y el segundo. Ahora voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y 2 aumentos. Este es el primero. Tejo el segundo aumento. Ahora voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 aumentos. El primer aumento, tejo el segundo aumento y voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y voy a tejer 2 aumentos. Este es el primer aumento. Voy por el segundo aumento y termino la vuelta con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Así es como se estaría viendo. Ahora vamos a tejer de la vuelta 13 hasta la vuelta 22 sin aumentos ni disminuciones hasta tener 51 puntos en cada vuelta. Ya terminé de tejer las 22 vueltas y ahora vamos a duplicar el punto y así lo vamos a hacer. Vamos a pasar nuestra aguja contando hasta el segundo punto después del primero. Pasamos la hebra y vamos a meter la aguja por el último punto de la vuelta, pero por en medio. Y al finalizar vamos a esconder hebras. En color café tejemos un anillo mágico de 6 puntos y lo cerramos con un deslizado. En la vuelta 2 vamos a tejer 6 aumentos y nos queda la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la repetimos 6 veces hasta tener 18 puntos. Ahora en la vuelta 4 vamos a trabajar por las hebras traseras de los puntos y vamos a empezar tejiendo un deslizado. Este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Lo vamos a marcar para no perdernos en las vueltas y vamos a seguir tejiendo por las hebras traseras 17 puntos, más el deslizado serían 18 puntos en total. Ahora vamos a trabajar de la vuelta 5 a la vuelta 10 sin aumentos ni disminuciones hasta tener las vueltas con 18 puntos. La vuelta 11 la vamos a trabajar por las hebras traseras y vamos a empezar tejiendo un deslizado. Y este deslizado va a contar como el primer punto de la vuelta. Y vamos a marcarlo para no perdernos mientras vamos tejiendo. Acuérdate que el deslizado cuenta como un punto. Voy a tejer un punto más, que ahora tendría 2 puntos. Y voy a tejer un aumento. Esta serie de 2 puntos y un aumento lo voy a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 12 voy a tejer 3 puntos, ya marqué el primer punto, 2, 3 y un aumento. Esta serie la repetimos 6 veces hasta tener 30 puntos en la vuelta. En la vuelta 13 voy a tejer 4 puntos, ya marqué el primero, 2, 3, 4 y el aumento. Esta serie la repetimos 6 veces hasta tener 36 puntos.
En la vuelta 21 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 36 puntos hasta terminar la vuelta. Al finalizar vamos a cortar hebra y vamos a duplicar el punto. Acuérdate que vamos a brincar hasta el segundo punto. Vamos a introducir nuestra aguja por detrás. Vamos a jalar la hebra y vamos a meter nuestra aguja por el último punto de la vuelta, pero por en medio. Al finalizar vamos a esconder hebras. En color mostaza vamos a tejer 24 cadenitas así como las estás viendo porque van a ir alrededor de la vuelta 10. Un extremo de la cadenita la vamos a meter en el punto de inicio, en esta parte, y vamos a envolver el gorrito con las cadenitas. Ya que envolvimos el sombrerito, vamos a volver a meter por donde metimos la primera vez el primer extremo de las cadenitas, pero tomando la cadenita por en medio, así como lo estás viendo, y lo pasamos por detrás. Y para fijarlas por la parte de atrás vamos a dar unas puntaditas y vamos a anudar y escondemos hebras. Así es como se estaría viendo. No hay necesidad de pegar con silicón, pero si así lo prefieres puedes pegarlo. En color naranja vamos a tejer un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado y en la vuelta 2 vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. Esta serie la repetimos 2 veces hasta tener 10 puntos en la vuelta. En la vuelta 3 vamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 10 puntos. En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos y una disminución. 1, 2 y la disminución. Esta serie la repetimos 2 veces y nos van a sobrar 2 puntos y los vamos a tejer. Al final de la vuelta vamos a tener 8 puntos. Al finalizar vamos a cortar hebra y vamos a duplicar el punto como lo hemos estado haciendo y escondemos hebras. En color negro vamos a simular el asa de la canastita y vamos a sacar la hebra por uno de los puntos de la vuelta 4. Damos una pasada haciendo un nudo así como lo estás viendo. Ahora vamos a dar altura con la medida de un dedo y vamos a pasar al otro extremo de la canasta y hacemos lo mismo. Sujetamos bien y al finalizar vamos a esconder la hebra. Ahora con pintura negra textil o acrílica y con la ayuda de la punta de un alfiler o una aguja, vamos a pintar 2 triángulos en la vuelta 3. Vamos a pintar el triángulo muy pequeñito y luego lo vamos a ir agrandando para que quede del tamaño que nosotros deseamos que tenga. La separación entre los 2 triángulos que viene siendo los ojos va a ser más o menos de 1,5 puntos. Ahora, más o menos en la vuelta 2 vamos a ir dibujando un zigzag. Recuerda siempre de ir de menos a más para simular la boca de esta calabaza. También te recomiendo que cada vez que cargues pintura vayas limpiando la punta del alfiler para que tu zigzag no vaya quedando desigual y unos vayan quedando más gruesos porque tienen más pintura que otros. Ya para finalizar vamos a pintar la nariz y vamos a pintar un triángulo muy pequeñito centrado entre los ojos y la boca. En color caqui vamos a envolver la altura de 2 dedos. Vamos a darle pasadas de 2 a 3. Si tú prefieres darle una más, está bien. Y vamos a anudar por la parte de arriba. Lo vamos a sujetar bien y vamos a cortar el excedente de hebra. Y así es como se vería. Vamos a empezar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. Y vamos a tejer de la vuelta 2 a la vuelta 4 sin aumentos ni disminuciones 6 puntos. Ya terminé las 4 vueltas, corté hebra larga para después coser y voy a cerrar el bracito por las hebras delanteras de los puntos. Y así se vería nuestro bracito. Ahora le vamos a dar forma a nuestro fantasma y vamos a introducir la primera pieza que tejimos, que es esta, la vamos a introducir en la segunda pieza del cuerpo que tejimos y lo vamos a pegar. Vamos a colocar silicón líquido adentro de la segunda pieza del cuerpo, vamos a poner bastante y vamos a introducir la primera pieza que nosotros tejimos. Ahora vamos a darle algunos apretoncitos para que quede bien fijo
Y la pieza la vamos a pegar así como lo estás viendo, con las hebras delanteras hacia abajo. Aquí está la parte de abajo donde terminamos esta pieza. Ahora vamos a poner silicón en la parte media del bracito, así como lo estás viendo, y ahí es donde vamos a colocar el asa de la calabacita. Y la vamos a pegar viendo la cara de la calabaza hacia la mesa, así como lo ves. Y vamos a darle un doblez y lo vamos a fijar con un alfiler. Y vamos a dejar que seque. En el otro brazo vamos a hacer lo mismo, pero le vamos a colocar el lazo. Lo fijamos con un alfiler y esperamos a que seque. Ahora vamos a marcar el área donde van a ir los bracitos y como referencia vamos a dejar 3 pliegues. Este es el primero, el segundo y el tercero. Y vamos a marcar el último y el primer pliegue, muy cerquitas. Va a ser más o menos en donde están los aumentos a un ladito. Ahora vamos a contar las vueltas y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en la vuelta 11 vamos a marcar. Esa es la altura que tendrán los brazos. Ahora vamos a coser los brazos y los vamos a coser de esta manera. Vamos a tomar un punto del cuerpo y un punto del brazo. Al finalizar vamos a pasar la hebra por detrás y escondemos. Y hacemos lo mismo del otro lado del bracito. Ahora vamos a marcar el área de los ojos y vamos a contar las vueltas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la vuelta 9 vamos a marcar con alfileres. Y le vamos a dar 6 puntos de distancia entre los ojos. Quitaremos el alfiler y vamos a huecar para colocar silicón líquido. Vamos a aplicar bastante silicón hacia el centro y hacia los lados para que nuestros ojitos no se salgan. Ahora vamos a colocar el ojito. Voy a dar unos ligeros apretoncitos para que quede bien adherido y voy a acomodar esas 2 gotitas de luz que tiene en la parte de arriba. Así es como se vería. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a posicionar el sombrerito en la cabeza de nuestro fantasma y ya cuando lo tengamos en la posición que nos guste, vamos a pegarlo. Si tú gustas, lo puedes coser. Voy a aplicar el silicón en la altura de la vuelta 10 por la parte de atrás. Ahora ya solo toca pegarlo y lo voy a poner en la posición y altura que a mí más me gusta y voy a fijarlo con alfileres y esperar a que seque. También a la calabacita le voy a dar una posición para que se pueda apreciar la cara que le pintamos y voy a pegarlo justo en el pliegue que está aquí. Voy a ponerle una gotita de silicón, voy a fijarlo con alfiler y voy a dejar que seque. Hemos terminado de tejer a este fantasma disfrazado de vaquero. Espero te haya gustado y te invito nuevamente a que te suscribas y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.